Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido hasta aquí hoy y gracias a la Asociación FACTA por permitirnos reunirnos en esta librería. Hoy el motivo por el cual estamos aquí es para presentar una conferencia acerca de la ley del bienestar animal, de ese animalismo urbano y de Walt Disney que impregna muchas de las cosas al uso, desde las gastronómicas a las ideológicas, de una ideología que nos está llevando a un mundo sin razón. Y para ello traemos a Alex Lahain, experto naturalista, experto en varios temas, autor de un libro que tiene un título muy sugerente como La peste roja, pero que se refiere sobre todo fue de las primeras personas que cuestionó todo lo que sobre el COVID nos venía en aquel momento, y yo creo que huelga presentarle. Es una persona que ha salido en numerosos medios, todos le conocemos, y yo quiero que antes de empezar pues le demos un aplauso, porque es un lujo de verdad tener a Alex Lahain hoy con nosotros. Bueno, la verdad es que tanto aplauso me abruma. Normalmente cuando voy a un plató de televisión no estamos 4 de cámara, el de sonido, y no aplaude nadie. Entonces, pues se lo agradezco de veras. Ciertamente, por cuestiones del destino que uno no busca, yo soy naturalista de profesión, naturalista de campo, y trabajo con animales desde que prácticamente iba en pantalón corto, y me dedico a la divulgación medioambiental, básicamente. Pero las circunstancias del destino me llevaron primero a los medios, uno ya otoñal en su vida, y vinieron los medios a buscarle, y de ahí, no sé cómo ni por qué, los movimientos que podríamos calificar como de dictadura de las minorías en los que vivimos me obligaron, sin yo buscarlo, ya digo, a plantarles cara y a divulgar no solamente las bondades de la naturaleza, que es a lo que yo me dedicaba, sino a contar la verdad completa de una historia que se estaba contando y que de alguna manera era un movimiento ideológico político que estaba secuestrando a la ciencia en favor de sus propios intereses, ¿no? Entonces vi que los medios se plegaban y la ciudadanía solamente escuchaba una parte fraccionada de la historia, manipulada, y no contaba la verdad completa, ni además se daba voz a la inmensa mayoría de personas afectadas por esa ideología, básicamente gente del mundo rural, del sector del campo, ganaderos, agricultores, naturalistas, pero además muchas otros sectores de lo que se podría denominar la relación entre el hombre y los animales, como es el sector mascotas, como es todo el sector de los circos, de los zoos, de los acuarios, de los oceanarios, incluso de la industria textil o de la industria alimentaria, que también está afectada por este tipo de ideologías. Y como muchos sabrán, porque los medios ahora tímidamente se hacen eco de esto, pues está en periodo de exposición pública ahora mismo, desde hace 15 días, que lo aprobó el Consejo de Ministros. Se está haciendo el trámite de exposición pública para hacer las enmiendas y todo lo que se tenga que hacer de una ley que se llama Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los Animales. Esta ley, nosotros esperamos, cuando digo nosotros me refiero a la inmensa mayoría de los ciudadanos que no bebemos de las fuentes de esta ideología, esperamos que no vea la luz en las formas en las que está redactada actualmente, ¿no? De hecho, no sabemos ni cómo está redactada, porque el Consejo de Ministros no ha aprobado un texto, no se puede ver negro sobre blanco este texto en los portales del Consejo de Ministros y del Ministerio de Asuntos Sociales. Está totalmente tapado, no hay transparencia, está oculto. Parece ser que del redactado original, que hace unos cuantos meses ya presentó el Ministerio de la señora Belarra, parece ser que han modificado alguna cosa, pero los ciudadanos no sabemos realmente qué es lo que se ha modificado. Esta ley afectaría de lleno a una parte importante del PIB de nuestro país, de todos los sectores,
El sector de la caza, por ejemplo, mueve al año, según el último informe hecho público por Deloitte, mueve casi 7.000 millones de euros anuales. No hablamos ya de los puestos de trabajo directos, inducidos. El sector de las mascotas mueve casi 6.000 millones de euros anuales. Hablamos de clínicas veterinarias, de tiendas de animales, un montón de cosas. Hablaríamos de la pesca de bajura artesanal, también otros tantos. O sea, esto afecta de lleno a la línea de flotación de nuestra economía, ya, por no hablar de otros factores éticos. Solamente con la economía ya hace un daño tremendo. En el redactado actual tendrían que cerrar la mitad de las tiendas de mascotas de nuestro país, a las que solamente se les permitiría vender peces exclusivamente, con lo cual se crearía un mercado sumergido de animales que se criarían en macrogranjas, me refiero a perros, gatos y todo lo que no sean peces, que perderían esos animales la trazabilidad que ahora tienen. Tú ahora mismo compras cualquier animal y puedes tenerlo localizado hasta el origen con sus certificaciones y con todos los parabienes habidos y por haber. De esta manera se fomentarían unas macrogranjas de todas esas especies que se tendrían que vender por catálogo online y pues como es una venta online, o sea, al final tú no, pero claro, comprando un animal vivo, o sea, porque al final de cuentas pues te compras una chaqueta en Amazon y no te vale y la devuelves, ¿no? Y en teoría pues te devuelven dinero o te compras otra, pero aquí estamos hablando de animales vivos. Entonces, esto afectaría gravemente, como digo, pues al sector de las tiendas de mascotas, a las clínicas veterinarias que perderían, lógicamente, habría menos gente que tuviera animales de compañía, perderían negocio, facturación, y luego además hay un interés en estos movimientos por acabar con las razas domésticas de animales, razas puras me refiero, ¿no? Hay un interés no lo confiesan, no lo dicen abiertamente, hay que bucear en todos los textos, documentos, conferencias que dan para saber realmente cuál es su finalidad última, pero quieren acabar con todas las razas domésticas, tanto de animales, saben ustedes, si no lo saben se lo digo yo, que para eso estoy aquí. Los animales se dividen lógicamente en silvestres y domésticos. Los silvestres son los que viven en el campo de forma natural, que los puso la naturaleza ahí, y los domésticos son los domesticados por el ser humano. Y dentro de esos domésticos pues hay tres grandes patas. Por un lado están los de compañía, que son las mascotas. Por el otro lado están los animales de trabajo, en los que podríamos encuadrar a los perros policía, los perros que detectan explosivos o que rescatan a personas en una catástrofe natural, a los perros de caza, a los perros pastores, tanto los pastores como los mastines que protegen los rebaños de los ataques de cánidos salvajes, perros lazarillo que sirven para guiar a los invidentes, caballos de trabajo, etcétera. O sea, todo eso serían animales de trabajo. Compañía por un lado, trabajo por el otro, y de renta, que son los que nos comemos, los animales de producción. Todos esos son animales domésticos en sus tres diferentes categorías. El interés de estos movimientos radica en que quieren acabar con las razas, porque hay un interés especial en que en un futuro idealizado por ellos, el ser humano deje de ser especista. El término especista, que se acuña en el año 1971 por el psicólogo inglés Richard de Ryder, lo podríamos definir como la presunción del humano de sentirse por encima del resto de las especies vivas, animales, se entiende, de este planeta, ¿no? Y entonces aprovecharse de ellas. Eso sería la definición de especismo. Estos movimientos están en contra de que el ser humano esté por encima del resto de especies del planeta. Quieren que las especies estén equiparadas al ser humano en derechos. Y ya hay jurisprudencia internacional, poca, pero la hay, muy peligrosa, muy preocupante, pero ya la hay. Entonces, ellos quieren acabar con las razas puras para que en el futuro los humanos no tengan mascotas, porque tener una mascota es algo especista, realmente.
ya no vamos a decir comernos un chuletón, ¿no? Pero simplemente el tener una mascota, aunque la tengas y la cuides mejor que a tus hijos, eso ya es una mascota, está degradada. Las razas de perros, de gatos no deberían de existir, deberían de vivir en el monte y ya está. O sea, ese es su fin, su meta ideológica a largo plazo. Pero como es una meta muy inalcanzable, lo mismo que es su meta ideológica el que todos nos convirtamos al veganismo. Porque claro, pero no te lo venden directamente porque saben que eso pues no vende ahora mismo. Entonces van dando rodeos, subterfugios y van atizándole palos a los sectores, digamos, más débiles de la cadena, ¿no? En este caso, por ejemplo, empezaron por los circos, que no son débiles en número de espectadores, pero sí son débiles en cuanto a que son pocos circos. Entonces, claro, pues por ahí empezaron y siempre van ganando terreno, y van ganando terreno en las tendencias sociales. Ellos saben perfectamente que la mayoría de la población votante vive en núcleos urbanos, vive en grandes ciudades. Ese es el censo electoral, la bolsa de votos. Entonces, saben que tarde o temprano el mensaje va calando en la gente que vive sobre el asfalto. Al del campo no le pueden meter el dedo en la boca, porque el del campo sabe muy bien lo que se cuece. Pero el de la ciudad, a lo mejor el que emigró de primera generación, pues lo tiene muy claro, ¿no? Quién es el hombre, dónde está el ser humano y dónde están los animales y los vegetales. Pero a lo mejor la segunda generación de estas personas que ya nacen en la ciudad, y no digamos ya las sucesivas, pues ya nacen desconectadas de esa realidad natural, ¿no? Y pues nos encontramos con niños que piensan, yo siempre lo digo, que las patatas nacen de la tierra en una malla y la leche viene en un brick de cartón, que no existen las vacas, ni que existe un arao, ni que existe o sea, no existe nada de eso, ¿no? Entonces, esta desconexión hace que ellos se aprovechen de esta dualidad campo-ciudad, hacen casi como un enfrentamiento, intentan un enfrentamiento entre el mundo rural y el mundo urbano, e intentan acabar con las razas domésticas, las razas de ganadería, ovejas, cabras, vacas, etcétera. Quieren acabar con las razas y les ponen a los ganaderos y a las explotaciones ganaderas cada vez más palos en las ruedas. Y el de la ciudad, que ve la televisión, que abre el periódico y que semana tras semana en todos los medios lee un articulito en contra de la carne, un programa de radio en el que se habla del agotamiento de las pesquerías, que están los pescados y que tienen mercurio y que son muy malos, y todas las semanas nos desayunamos, o todos los días casi nos desayunamos con este tipo de noticias en los medios, ¿no? Y esta es una guerra que se gana en los medios. Esta es una guerra por la supervivencia de nuestro modo de vida, de nuestra cultura, de nuestros más de 2000 años históricos que llevamos sobre el planeta y otros tantos antes de Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, ellos quieren socavar los cimientos de nuestra civilización por otra diferente, en el cual el ser humano lo intentan en muchos ámbitos, no solamente en el mío de los animales, lo intentan con el debate territorial, lo intentan con el cambio de poblaciones autóctonas, con el cambio de cultura, de religiones, etc. Esto se intenta por varias vías. Yo les hablo de lo mío, que es lo que conozco, ¿no? Que es el tema de los animales. Intentan que la relación de los hombres con los animales cambie. Y eso sería pues un meteorito que nos cayera a nosotros como herederos de una civilización europea judeocristiana y que ha llegado donde ha llegado a base de hacer un uso y aprovechamiento sostenible del medio natural, bien sean vegetales, bien sean animales, ¿no? Entonces, bueno, yo les tengo que decir que llevo ya 5 o 10 minutitos hablando y les veo a ustedes todos con cara preocupada y seria, atendiéndome como, pues yo les quiero decir que me pregunten ustedes, yo normalmente siempre llevo un pequeño guión en mi cabeza de las cosas que hablo, pero que me pregunten ustedes, me interrumpan sin problema en cuanto yo hable de algo, si quieren preguntarme algo y esa pregunta nos llevará a otra y se hará
esta charla como más interactiva, ¿no? Como más coloquial, ¿no? Y seguramente sus dudas quedarán mejor explicadas que si... Dime. Cuando te refieres a que quieren eliminar las razas como tal, ¿te refieres a lo que distinción que has hecho tú entre mascotas, perros de caza y animales de circo y animales salvajes como tal? Todos los animales domésticos son razas modificadas por el ser humano a partir de una especie silvestre que a través de una cría selectiva en compañía del ser humano se ha convertido en doméstica. Todo el mundo sabe que el perro nace del lobo, viene del lobo. No. De hecho, el perro no es una especie aparte, es Canis lupus familiaris. El lobo, el nuestro, el ibérico, es Canis lupus signatus en este caso. Es decir, es una especie de lobo, es un lobo atenuado, podríamos llamarlo así, pero no deja de ser un lobo. En el caso de los bóvidos, por ejemplo, el animal que dio origen a los bóvidos domésticos se extinguió, que era el uro, Bos primigenius. Ahora tenemos Bos taurus. Es otra especie diferente. Que, por cierto, todos los bóvidos, incluido el toro de Lidia, es Bos taurus. Son todos el mismo animal. No es una especie diferente el toro de Lidia, el toro bravo, del resto de las vacas lecheras. No, es la misma especie, Bos taurus. Entonces, todos los animales que el ser humano ha criado y convertido en domésticos, y aquí la ley, y yo lucho muy denodadamente para que en las alegaciones que se están preparando para esta ley se incluya que un animal de primera generación, detraído de la naturaleza, capturado en la naturaleza, pero que cría en cautividad, la segunda generación ya se considere doméstica. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, una pareja de zorros... Bueno, no se puede porque está prohibido. Puedes matarlos, porque no es ni siquiera especie cinegética, es alimaña y se puede cazar todo el año. Pero, lo puedes matar, pero no te lo puedes llevar a tu casa. Vivo. Eso dice la ley. Pero si los cogiese, los criase en cautividad y tuviesen descendientes, ya serían considerados como... No, porque los padres son ilegales. No, en este caso te digo, no puedes una urraca o una misma paloma, la puedes pegar un tiro, pero no te la puedes llevar viva a tu casa. Es lo que dice la literalidad de la ley. Estás hablando, Alex, y no quisiera yo intervenir mucho, por ejemplo, de los animales, el tigre en el circo, por ejemplo. Exactamente. Un tigre en el circo, bueno, ya pasaron los años, muchos años en los que los parques zoológicos, los circos, capturaban animales en el medio natural. Pero hace décadas ya que esto no ocurre, porque los animales crían en cautividad. Y es mucho más fácil enseñar a un animal, adiestrar a un animal desde que nace, que capturarlo de adulto o de pequeño, pero que haya vivido meses con los padres en una selva, ¿verdad? Pues es mucho más complicado. Pero aparte lo prohíbe la ley. Entonces, esto evidentemente se ha tenido que ir modificando con el paso de los años y ningún parque zoológico hoy en día, ni ningún circo, yo conozco al dueño del circo Quirós, llevan 12 generaciones de leones. 12. Es decir que... Y los originarios, los tatarabuelos, venían de un zoo. Es decir, que claro, es que son animales que al final se hacen mansos, es que se hacen domésticos. Los lobos, yo trabajo con lobos habitualmente, los lobos a la tercera camada, a la tercera generación, no de los mismos padres, sino de esos hijos que hayan criado y esos hijos y los hijos que hayan vuelto a criar, nacen ya más parecidos a perros que a lobos. Ya nacen con las orejas caídas, que es algo que los lobos nacen con ellas tiesas desde que nacen, prácticamente tienen las orejitas de punta, ¿verdad? Y un pastor alemán a los 6-7 meses las levanta o antes, pero ¿por qué? Pues porque el lobo tiene la necesidad de oír desde muy pequeñito, cosa que el perro no. Entonces, yo lucho denodadamente porque los animales de segunda generación ya sean considerados domésticos, no salvajes o silvestres, que es el sinónimo.
sé si he contestado. Y una cosa, y en el caso de animales que hayan sido domésticos, se hayan vuelto salvajes y luego después los hayas querido volver a domesticar. ¿Hablas de perros asilvestrados? No, a lo mejor la jineta, por ejemplo, que al principio era un animal doméstico, se convirtió salvaje en la península y luego si tú quieres domesticar, por ejemplo, una jineta, o no sé, o que tengas una filia muy extraña, ¿qué estatus tiene entonces? Bueno, a ver, legalmente la jineta es una especie protegida como todos los animales depredadores de nuestra península, salvo el zorro, en este caso. El zorro y las especies exótico-invasoras como son el mapache, el coatí, una serie de especies exótico-invasoras que el bisón americano, que hay en nuestro país, pero que no son de aquí, y eso se permite trampearlos todo el año, cazarlos todo el año. De los nuestros autóctonos, el único es el zorro. La jineta, como bien dices, igual que el meloncillo, una persona instruida, fue un regalo del Islam. Vinieron a bordo de los barcos de la Media Luna cuando llegaron los árabes, los primeros musulmanes aquí, y allí, en sus países de origen, se utilizaban más que gatos a las jinetas para combatir a los ratones. De hecho, la jineta es un animal que tiene uñas retráctiles, que tiene pupila vertical como un gato. Es un animal muy curioso, ¿no? Es un vivérrido. Sí, no es un felino, pero que caza mucho mejor que un gato. Bastante mejor que un gato. Entonces se las utilizaba para cazar ratones. Y venían en los barcos con los primeros musulmanes. De hecho, la palabra jinete viene precisamente de este animal, jineta, porque solían llevar una esclavina de piel en las capas, los musulmanes, de piel de jineta. De ahí viene el nombre. Y es un animal que se asilvestró en nuestro país. Y de hecho se hizo más grande que el original, que el africano. Es un poquito más grande nuestra jineta que la africana. El meloncillo, que es también una mangosta que no es oriunda de aquí, vino también en la misma época. Pero ahora forman parte de la fauna silvestre autóctona de nuestro país. Están protegidos. Entonces, por ejemplo, en el caso has hablado del bisón americano, pero también podríamos hablar del cangrejo del río americano, que está también en España. ¿Cómo diferencias que es un animal silvestre o un animal salvaje si pasan, por ejemplo, 50 años o... Oh, pero, hombre, lo diferencias... no, a ver, el bisón americano es... Claro, si me entiendes, ya ha alterado la ecología y el ecosistema ambiental. Sí, lo ha alterado para mal. Sí. Bueno, lo ha alterado. Lo ha alterado matando a todo lo demás. Primero expulsando al bisón europeo, que ya solamente quedan no sé si 300 bisones europeos como mucho, que son los nuestros, en La Rioja y Navarra. Un núcleo muy pequeñito, porque el bisón americano ha acabado con el bisón europeo. A estos señores de estas ideologías, los animalistas... No, bueno, los de Greenpeace son ecologistas. Hay que diferenciar, ahora os lo explico. Entonces, estos señores se dedicaron a hacer ecoterrorismo en su día, asaltando granjas de peletería y soltando a los bisones americanos, que es la especie que se cría en peletería, soltándola en el campo. La mayoría de esos bisones suele morir. Si sueltas 20 o 30 seguramente mueran todos, porque están acostumbrados a comer de la mano del granjero y no saben vivir en la naturaleza. Pero si sueltas 5.000 o 10.000, hay grandes posibilidades de que algunos sobrevivan. Y es lo que pasó. Y hoy tenemos todos los sotos de España inundados de bisón americano y no de bisón europeo, y acaba con las truchas, con los cangrejos, con las jinetas, porque claro, tiene una capacidad depredatoria muy superior a la del bisón europeo y de algunos de nuestros depredadores autóctonos. Entonces, esos animales, hoy por hoy, según la ley, son especie exótica invasora y hay que matarlos a todos. Bueno, salvo para los de esta gente. Bueno, sí, ellos quieren que no. Dime. Sí, yo no le voy a preguntar por la jineta, porque mi conocimiento es limitado absolutamente. Pero bueno, que es un honor tenerle en el día de hoy y comer con usted cocido los miércoles también lo es. No digas eso, que está aquí mi mujer delante y me tiene a dieta. Bueno, hay otra parte. Yo quería preguntar por la cuestión política.
política, sobre todo. La verdad que usted da el dato de que en el año 71 nace el especismo, pero desde el origen del mundo, en el Génesis, Dios le dice a Adán, sobreponte entre los animales, ponle nombre, es decir, que es un origen desde que el hombre es hombre, ¿no? Y a pesar de que pueda parecer una teoría de la conspiración, todos, si pasamos hoy día por Sol, esa teoría de que nos quieren hacer veganos, leemos un cartel grandísimo de una hamburguesa en el que nos pregunta, ¿no eres vegano, tal? Y joder, lo que te pierdes o algo así, no con ese tal, no soy publicista, pero vamos, ese es el mensaje, ¿no? Es decir, que existe esa intención. Yo le quería preguntar, porque pareciera también una conspiración, ¿en qué supondría que los animales empezaran a tener DNI como un ciudadano cualesquiera? Es decir, que es una propuesta que no solo defiende Podemos, sino el Partido Ciudadanos también ha llevado a cabo al Congreso de los Diputados. ¿Qué supondría que un animal pueda tener DNI y se llame, yo a mi perro le llamaré Oscar y a mi hijo le llamaré Bobby, porque suelo hacer esas cuestiones? ¿Qué pasaría si ocurriera esto? ¿En qué pues, saldríamos mal parados o si no pasaría nada? Que fueran ciudadanos de pleno derecho. Bueno, varias cosas. La primera, la más importante. ¿Quién notaría el supuesto, el futuro DNI de los perros, gatos, periquitos, etcétera? El bolsillo del contribuyente, porque eso es un chiringuito más. Es un DNI que tiene que pagar cada dueño de cada mascota. O sea, eso vaya por delante. O sea, es un chiringuito innecesario porque ya existe. O sea, ya están registrados los animales. Ya tienen un microchip. Es que, o sea, es ganas de crear más gente viviendo del cuento, ni más ni menos. Y, en fin, a los animales no les va a pasar nada, pero a los humanos sí, que lo vamos a pagar de nuestro bolsillo. No, es una cuestión totalmente innecesaria, totalmente. Dígame. Bueno, desde la implantación de la posmodernidad vemos como tanto el marxismo como la ideología liberal tienden a deshumanizar al hombre. Sí. Entonces, me pregunto si desde un punto de vista del naturalismo, esta antropomorfización de los animales sigue esa tendencia. A mí me parece bastante evidente. Sí, es una carga de profundidad contra los pilares de nuestra civilización y contra los pilares del humanismo. Yo, mire, les voy a dar las 3 claves del origen de esto, porque la gente piensa que esto se originó desde el momento en que explotaron las redes sociales. Pero no, este es un plan a largo plazo que lleva gestándose casi más de un siglo. Y las circunstancias accidentales seguramente hicieron que cada uno de los que luchaba por estas cosas, 2 en concreto, se juntaran en un punto de la historia y empezaran a remar juntos. Miren, no sé si ustedes conocen una secta religiosa que recibe el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, esta iglesia, que tiene millones de seguidores por todo el mundo y de adeptos a día de hoy, cree a pies juntillas en la llegada de un nuevo Mesías y en el cumplimiento de una dieta vegetariana estricta. Entonces, la profeta de esta nueva religión, la señora Helen G. White, que era analfabeta y que recibió una pedrada de pequeña, esto es literal, tenía visiones, entraba en trance, como Santa Teresa, entraba en trance, era de frágil salud. Sí, y entonces, pues, bueno, esta señora dejó para la posteridad varias obras literarias suyas, muy famosas, en las que decía que solo una dieta sin alcohol ni tabaco, solamente a base de vegetales, purificaba el cuerpo y el alma, que es condición sine qua non para presentarse ante el nuevo Mesías. Si tú comías cualquier otra cosa que no fueran vegetales, no eras puro y por lo tanto no podías acceder al reino de los cielos. Tal cual. Desarrolló un estilo de vida, digamos que saludable. Les hablo de finales del siglo XIX, hablamos de
1800, no sé, recuerdo si 50 o por ahí, mediados del siglo XIX. Bueno, esta ideología va tomando adeptos y en el año 1866 se crea en Battle Creek, en Michigan, el Instituto de Reforma Pro Salud. Siempre buscan nombres que suenen a ciencia, porque es muy importante que el que te oye piense que hay una base científica detrás. Y este instituto, 10 años después, tiene como director a un señor que quizá les suene, John Harvey Kellogg. Bueno, todas estas instituciones que les voy a mencionar vienen con el nombre de instituto, de college, de universidad, para que la gente piense que hay una base sólida detrás, científica. Bueno, este Kellogg, que era un médico seguidor de esta secta de los adventistas del séptimo día, un señor que quizá ustedes hayan oído nombrar, era contrario al omnivorismo, la sal, los picantes, el alcohol, el tabaco, era también contrario a las relaciones sexuales. Este señor, de hecho, nunca consumó el matrimonio y dormía en habitación separada de su mujer. Bueno, pues acaba siendo director de este sanatorio que se rebautiza con el nombre de Sanatorio de Battle Creek. Y para evitar, él pensaba que, entre otras cosas, la masturbación era una práctica responsable de más de 30 enfermedades. Les hablo de cáncer, impotencia, enfermedades de la vejiga, epilepsia, un montón de cosas, ¿no? Desequilibrio mental, debilidad, corrupción moral, bueno, de todo. Entonces inventa una dieta a base de cereales para evitar todo lo otro. Estos cereales se convierten en copos y estos copos pues acaban en nuestro desayuno. Pero fíjense ustedes quién los inventa. Era un tipo muy peculiar. Bueno, pues la señora Helen G. White, la de la pedrada, toma nota de lo que hace John Harvey Kellogg en Battle Creek y dice que ella también tiene que tener su propio sanatorio. Y entonces un pastor adventista amigo de ella, John Barden, en el año 1906 le compra un terreno en Redlands, en California, de unas 30 hectáreas, que ella en una visión había visto que tenía que ser allí y entonces lo compran, ¿no? Bueno, el 15 de abril de 1906 se bautiza este sanatorio con el nombre de Sanatorio de Loma Linda. El objetivo declarado de este sanatorio era formar médicos evangelistas misioneros, no médicos a secas, sino médicos evangelistas misioneros. Tal cual se lo estoy contando, ¿eh? Bueno, pues, y estos médicos tenían que actuar siempre con sus pacientes en base a las ordenanzas de las Sagradas Escrituras. Bueno, no sabemos cómo ni por qué, pero en 1909, bajo las leyes de California, este señor y esta señora, Barden y White, reciben autorización del Estado de California para que su sanatorio se convierta en college y se rebautiza con el nombre de College of Medical Evangelists, que es la Escuela de Evangelistas Médicos. De ahí, bueno, acaba de abrirse la caja de Pandora, de ahí salen todos los nutricionistas de Estados Unidos de aquella época. Y es la única escuela de nutrición de aquellos años. Y sale una cantera enorme, inmensa. En el año 1922 se ponen allí mismo en marcha para crear la Escuela de Nutrición y Dietética, que es la pionera en su campo en toda América y en el mundo entero, y es una de las 8 escuelas que compondrían ese college. O sea, la cosa ya iba tomando aspecto universitario, y médicos titulados, nutricionistas titulados, y salen un montón. En el año 1917, en Cleveland, el Ohio, se funda la todopoderosa ADA, la American Dietetic Association, con toda una cantera de nutricionistas formados en el college de la señora White.
Durante décadas, el college, que es la principal cantera de nutricionistas del ADA, va surtiendo de nutricionistas a esta asociación hasta que logran que uno de ellos se convierta en presidente de esta Asociación Internacional de Dietética, la doctora Kathleen Zollberg, vegana ella, por supuesto, lógicamente. No existía la palabra vegano todavía, ¿eh? No se funda hasta el año 1944, que la crea un granjero de Yorkshire, que ahora hablaremos de él si les apetece. Entonces, la señora Zollberg, profesora del college, logra presidir esta asociación internacional que ahora se llama, ya ni siquiera es college, sino que se llama Universidad de Loma Linda, que es como sigue existiendo a día de hoy. Universidad de Loma Linda. Tienen otras, como la Universidad de Andrews también. Todas salidas de las visiones de una señora analfabeta que recibió una pedrada de pequeña. Hago hincapié en esto porque es claro, hoy en día te metes en Google, te metes en Internet a ver quiénes certifican las bondades de ciertas dietas y ves universidad de tal, de cual, asociación, instituto, y dices, claro, pues esto está validado por la ciencia. Bueno, pues les leo, les cito. Esto que tengo aquí, esta chuleta, es un artículo que he escrito yo sobre esto precisamente, y como son fechas y datos concretos, no quiero equivocarme de memoria. En el año 1980, el ADA no deja muy bien parado al veganismo, pero en los años 1988, 97, 2003 y 2009, que es el último, les voy a citar literal, perdóneme usted, el documento, abro comillas. Es la posición de la Asociación Dietética Americana que las dietas vegetarianas planificadas adecuadamente, incluidas las dietas vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son adecuadas para las personas durante todas las etapas del ciclo de la vida, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia y para los atletas de alta competición. Este documento se firma en julio del 2019 y se publica en el Journal of the American Dietetic Association y está firmado por 27 autores, de los cuales, señores amables oyentes que hoy están aquí, 25 de los 27 o son profesores de Loma Linda University, o veganos declarados, o miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o las tres cosas juntas. 25 de los 27 señores médicos que firman este documento que se cita a día de hoy en todos los reportes y referencias sobre la dieta vegana. No eran de Loma Linda ni eran de Andrews University. Esto se pone como bandera en cualquier foro científico, académico, universitario, que tenga que ver con el veganismo y se da por válido. Pero nadie habla que este documento está firmado por señores veganos, nutricionistas ellos, están titulados en nutricionismo, veganos, tan reconocidos como el señor Winston Gregg, muy famoso él, Red Mangels, Catherine Conway, Virginia Messina o Elizabeth Tillack, entre otros. Reconocidos veganos, activistas, militantes. Es decir, que hoy en día el ADA no se llama así, se llama Academia de Nutrición y Dietética, cambió el nombre. Pero de aquellos barros estos lodos. Bien, ¿qué ocurre? No existe todavía el veganismo. Estamos en el año 1944. Y el hijo de un granjero de Yorkshire, al que le duele mucho que se maten los cerdos de su granja, de la granja de su padre, aborrece de la carne, crea un movimiento y utiliza las dos sílabas, la primera y la última de las sílabas de la palabra en inglés vegetarian, y crea la palabra vegan. Estamos en el año,
creo recordar, le voy a dar la fecha exacta, creo que es 1944, pero no se lo voy a ver, tengo por aquí atrás. En 1944, sí, exacto, noviembre. Donald Watson, este señor, crea la palabra vegano y a partir de ahí empieza, pues como todos los veganos, a evangelizar al prójimo. Primero a los granjeros cercanos y luego pues va ampliando el círculo y crea la primera sociedad del mundo de este tema, que es la Vegan Society. Ahí caben todos, incluso se edita una revista, ahí caben todos los veganos, no los vegetarianos. Los vegetarianos son mal vistos porque los vegetarianos pueden tomar leche, huevos, miel, entonces esos no entran en el pack, estos son segregados de la horda. Tú para ser vegano tienes que ser vegano, porque el veganismo no es una dieta, es una filosofía de vida. Entonces tú no puedes hacer uso de ningún producto de origen animal, aunque no maltrates al animal. Es decir, la miel no se puede consumir porque te estás aprovechando de otro animal inferior y eres un especista. Según en el año 71 crea el doctor Ryder, ¿no? Especista. Entonces no puedes tampoco usar lana. Pues si tú esquilas una oveja, te estás aprovechando del pelo del animal, pero entonces no puedes. Tampoco puedes usar cuero, evidentemente. Tampoco puedes comerte los huevos de las gallinas, porque según dicen los veganos y los animalistas, esa es la regla de las gallinas, según ellos. Entonces es la menstruación de las gallinas. Entonces las gallinas entre sí, si les pisas el huevo se lo comen, eso sí, pero tú no. Tú no puedes. Pero las plantas son seres vivos también. Sí, pero resulta que los veganos, es muy curiosa la forma de pensar de esta gente. Los veganos, hay aquí tenemos tres grandes actores: ecologistas, veganos y animalistas. Primero, como digo, salen los veganos, de la señora de la pedrada. Los animalistas vienen técnicamente a partir del año 1970 ahora lo miro, 72 creo que es, en el que un eugenista australiano, que igual les suena, Peter Singer, profesor de bioética, el de los derechos de los animales, escribe su libro Liberación Animal, y a partir de ahí, digamos que se funda, es la Biblia fundacional del movimiento animalista, porque hasta ese momento el animalista era un pintor que pintaba animales. Pero no existe, de hecho, en fin, sigue siendo así. Y porque la academia nuestra de la RAE, todos los integrantes del Palacio de la calle Felipe IV de la RAE, se bajan los pantalones cada 2 por 3, pero vegano es un habitante de la Vega. No. ¿Cómo influye este que has dicho sobre el animalismo con respecto al asunto del proyecto Simio, que se propuso, que se discutía? Ahora vamos, es que eso es un poco más elaborado, ¿eh? Ahí está metido también este señor, Peter Singer. Sí. Pero bueno, te adelanto, hay jurisprudencia y hay 2 jueces argentinos que a un orangután y a un chimpancé, Sandra y Cecilia, 2 simios de 2 zoos de Buenos Aires, pues los movimientos animalistas de aquellos lares presionaron para que el juez los declarara personas no humanas y se le confiscaran a los 2 parques zoológicos bajo habeas corpus, que es detención ilegal. Preocupante. Uno vive en un santuario de Brasil y otro vive en un santuario de Florida, por el cual esos santuarios cobran pingües beneficios por verlos. Pero en vez de poner en la puerta la palabra zoo, pone la palabra santuario. Y en vez de haber santos, hay monos. Así funciona. No sé, las personas somos de sensibilidades muy diferentes, ¿no? Igual aquí hay alguien que le rechinen estas cosas que yo estoy contando, pero lo que les puedo asegurar es que
salvo contados medios, esto no lo dice ninguna cadena de radio, ninguna cadena de televisión, ningún... Sí, 7N, Noticias 24 horas, sí. Ahí está, muy bien, muy bien. Es de los pocos medios libres, mientras nos dejen, digo, me incluyo porque colaboro con la cadena, como alguno a lo mejor sabrá, ¿no? Y bueno, mientras nos dejen, porque es que con los tiempos que vivimos, acabo de oír hace unos días que Russia Today ya no puede emitir en ningún lado, Sputnik tampoco, o sea que vamos ampliando del COVID, ¿no? Que no podías hablar de COVID ni de virus en ningún sitio, ni de vacunas, ahora ya no solo vacunas, sino también de Ucrania. Tú mencionas la palabra Ucrania y eres, pues como hace poco ha salido ayer o antes de ayer, y que casualmente lo sacamos en Cuarto Milenio hace unas semanas, ¿no? La novela de Agatha Christie, 10 negritos, ahora se va a titular Eran 10. Eran 10. Sí. En Estados Unidos, no ya nigger. Sí, saben ustedes que existen razas humanas, aunque los antropólogos hoy en día se hayan bajado los pantalones y nieguen las razas. Existen 3 grandes troncos raciales, etiópicos, caucásicos y mongólicos, y de ahí descienden las 32 razas vivas de humanos a día de hoy. Entre ellas, una raza de Filipinas que se llama negritos del monte. Ese es su nombre real. Bueno, pues... No, se llaman así, igual que los pigmeos se llaman pigmeos, los boquimanos, los aborígenes, se llaman así, no hay más. Los patagones son patagones, pues estos se llaman negritos del monte. Así es. Bueno, pues, y existen, o sea, no se han extinguido, existen, ¿no? Pero en Estados Unidos la cosa no es que no puedas decir nigger, porque te hacen como los faraones que iban detrás del otro faraón que borraban tu nombre del cartucho, ¿no? iban con el cortafríos y fuera. No, aquí con que digas la palabra N, ya estás sentenciado, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, pues aquí en Europa, que somos un cero a la izquierda del planeta, lo estamos viendo estos días, pues eran 10. Una obra de arte, la literatura es arte. Pero bueno, con eso han quitado Tintín en América, y en América también. Con los indios. Por los indios, sí, en el Congo, esa fue la primera, Tintín en el Congo, Asterix, sé qué, Lucky Luke, o sea, la cosa, vamos, empezaron con el tabaco. Yo no sé si van a borrar a Humphrey Bogart en el halcón maltés fumando, pero vamos. Entonces, así están las cosas. Me he ido por los cerros de Úbeda, no sé. Me había preguntado sobre bueno, sí. Bueno, pues estos dos, orangután y chimpancé, lo están intentando también con una orca que vive en el Loro Parque de Tenerife. Morgan se llama la orca. La orca es propiedad del gobierno holandés. La orca fue encontrada varada en una playa de Holanda y antes de que muriera se la llevaron a un acuario de Holanda, pero no tenían condiciones para tenerla y decidieron, entre todos los expertos en mamíferos marinos internacionales, qué hacer con la orca. No se podía devolver al mar porque estaba... Bueno, la orca es sorda, por eso había varado, porque es sorda de nacimiento. Y decidieron traerla al mejor oceanario que en ese momento había y que sigue habiendo en Europa, que es el del Loro Parque, en Tenerife. Y ahí vive Morgan. De hecho, ha criado ahí, ha sido madre. Y los animalistas están intentando robarle la orca al Loro Parque para soltarla en el mar. Claro, algo que ya intentaron con la orca de la película Liberar a Willy. Keiko se llamaba. Esa orca fue capturada por un pescador islandés cuando era una cría
y fue llevada a un oceanario y ha vivido toda su vida en cautividad. Un animal, sea delfín, orca o lo que sea, que ha vivido toda su vida en cautividad, evidentemente no se puede liberar en aguas abiertas porque, en primer lugar, su familia no está, no existe. ¿Qué es lo que te venden? No, es que los padres lo van a reconocer. Después de 30 años van a reconocer a la orca. Es increíble. Pero bueno, es increíble, quizá ustedes se ríen. Se ríen porque hay un tipo que a lo mejor cuenta las cosas con gracia y se ríen ustedes conmigo. Pero hay alguien en la tele, en el periódico, en la radio, al que entrevistan, pero un periodista famoso como pueda ser Los Santos, Herrera, alguien de renombre, y le entrevistan y les cuenta que la orca se puede liberar en el mar y porque tiene mucha memoria y la madre la va a reconocer. Y se lo cree el ciudadano, a pie juntillas, porque nadie es experto. Te tienes que creer lo que te cuentan a quien te venden como experto. Es así. Entonces, ¿tú qué haces como ciudadano? Pues te tienes que fiar de lo que te cuenta alguien que te dice que sabe. Porque la manipulación en los medios es brutal. Y entonces crees que efectivamente hay que liberar a la orca. Se hizo una campaña tremenda con Keiko, la de liberar a Willy. Al final lograron quitársela del acuario que la tenía. Y la metieron en un santuario que ellos inventaron de aguas controladas, que tenían balizado con redes, etcétera, para que la orca aprendiera a cazar por sí misma, peces, etcétera. Bueno, aparte, un animal que ha vivido toda su vida en cautividad no lo puedes liberar en el mar, porque es un saco de patógenos que no existen en el océano. Por tanto, no puedes. No puedes. Y vas a infectar a la población de orcas, vete a saber con qué, salvaje. Bueno, se la llevaron a todo esto pagado con gente que donaba su dinero, porque aquí todo esto se mantiene con donativos, o sea, es el negocio del llanto y de la pena. Donativos de gente que se cree la mentira que han escuchado en el medio de comunicación. Y hacen campaña todos los días de Dios, porque esta gente está muy bien subvencionada. Estos viven de esto, full time, 24 horas, no como nosotros. No, estos se dedican a esto profesionalmente. Y están todo el día en los medios R que R, porque saben que el mundo es de los pesados y al final tienen la guerra ganada. Entonces se llevaron a Keiko a este santuario, lo tuvieron ahí no sé cuantísimos meses, se le podía ver desde la bahía, habían puesto unos miradores para que lo vieran a Keiko cómo iba evolucionando. No existían todavía las webcams estas para verlo en tiempo real, si no, imagínate el negocio. Bueno, y ya la liberan. No sé si 3 meses. Me parece que fue, ustedes que lo pueden ver en Google, Keiko murió de hambre. Cuando la volvieron a capturar, pesaba la 1/3 parte de lo que tenía que pesar. No había cazado ni comido nada. No sabía cazar. Esto quieren hacer con Morgan. ¿Y se murió? Sí, murió. Murió de hambre. Pero no les basta con la experiencia de Keiko. Ahora quieren hacerlo con Morgan. Y con otra que hay en un oceanario de Argentina, que es la única orca que hay en el cono sur en cautividad, que se llama Shamenk. Dígame. Una cosa, es que en el preámbulo de la ley que quieren hacer pone que los animales son seres vivos con capacidad de sensibilidad o algo por el estilo. Sí. ¿Y qué grupo incluye en eso? Porque claro, podríamos hablar de mamíferos, te puedo hablar de nematodos, te puedo hablar de platermintos, y si llegamos hasta los pelíferos, claro, no tienen sistema nervioso, pero tienen acto de etilcolina, que es un neurotransmisor como tal. Entonces, ¿qué incluyen en ese grupo de...? Mira, es muy interesante lo que planteas. Eso que dices no está en la ley que se va a aprobar, sino que está en una modificación que ya se aprobó este verano pasado en el Senado, que es la modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria. Ahora los animales domésticos, ¿se entiende?, ¿no? Las mascotas, ya no son bienes muebles, semovientes. Ya no son bienes muebles, sino que son animales vivos dotados de sensibilidad. Eso es lo que dice el redactado de la modificación del Código Civil. No es de esta ley que se está tramitando ahora, sino de una modificación que se hizo este verano. O sea, la que trataba de gestionar lo de los animales en caso de divorcio.
En caso de divorcio, exactamente. Ahí lo que dice, no me lo he traído, pero lo que dice la modificación, os lo resumo, lo que modifica es un párrafo de la Ley del Enjuiciamiento Civil que dice que si el marido o el cónyuge, no sé si habla de pareja también, no me lo estoy haciendo de memoria, es la otra parte de la pareja, el otro cónyuge, pero vamos, se sobreentiende que es la mujer. Si la mujer denuncia al marido por maltrato animal, le quitan la custodia de los niños. O amenazas al animal, le quitan en el proceso de divorcio la custodia de los niños. Sí, de sus propios hijos. De sus propios hijos. O sea que si quieres, por ejemplo, echar a tu perro del sofá... Tu novia, tu mujer, te denuncia por maltrato o amenaza animal y tienes un problema en el proceso de divorcio. Bueno, vamos por partes. Entonces, eso de los animales vivos, porque no es lo mismo sintiente que dotado de sensibilidad. O sea, sintiente, que viene de la palabra sentiente. Es que lo utilizan de ambos modos. Claro, porque quieren confundir. Sintiente no existe. Existiría sentiente, que es de sentencias, de sentir, no de sensibilidad neuronal, no de sensibilidad al dolor, sino de sentir sentimientos propios de un animal superior, como la envidia, los celos, en fin, la rabia. Eso es sintiente. Pero aquí lo que la ley dice literalmente es vivo dotado de sensibilidad física. Es decir, me pinchan, me duele. Dígame. ¿Ese estatus ontológico superior que se le está dando a los animales, desde su punto de vista, es correcto? Porque yo creo que en el momento que se les da ese estatus ontológico superior, la cosa va a ir a más. Sí, claro. Lo que no sé si hasta ese punto es correcto. No, que va a ser correcto. No. O sea, a ver, los animales, ellos se basan, vamos a ver, ellos se basan en que existe una Declaración Universal de los Derechos del Animal, firmada por la UNESCO. Y ellos le dicen al público, de hecho tengo aquí la fecha exacta, fíjense ustedes, esto es del año 78. En el año 78, la Liga Internacional por los Derechos del Animal crea un texto de 14 artículos firmados por George Heuss para que sea adoptado oficialmente por la UNESCO. Le ponen el nombre maquiavélico de Declaración Universal de los Derechos de los Animales, copiando la que 30 años antes se había aprobado, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien. Ellos quieren que este texto, pues, de alguna manera iguale, de hecho, el primero de los artículos de los 14 igualaba a todas las especies en derechos, humanos y animales, hasta los nemátodos, hasta las amebas. Ya, pero eso ya discrimina a los políferos. A todos, o sea, animales en general, que ahora andan rectificando sobre sí mismos, porque claro, la cosa es muy amplia, ahora ya no son todos los animales, ahora ya empiezan ellos a ser más especistas que nadie, porque está en trámite ahora también no solamente esa Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los Animales, sino también la modificación del Código Penal, en el cual, en el Código Penal, solamente existe maltrato animal hacia los animales domésticos, pero no hacia los silvestres. Entonces, como no les gusta eso, y quieren acabar con la caza deportiva, evidentemente, pues entonces no pueden decir directamente también a los animales silvestres, porque sería ir contra la propia Constitución, ¿no? Y los derechos cinegéticos. Entonces, lo que han... Esto no sale, o sea, que ningún medio de comunicación se hace eco de esto, y es básico. Modificación del Código Penal para que ahora el maltrato animal sea a todos los animales vertebrados. Ya han quedado fuera los poliquetos, ya han quedado fuera los pólipos, los nemátodos, ahora solamente son los vertebrados.
Porque claro, alguien le decía, hombre, que le tengo que quitar la tengo que matar las garrapatas de mi perro, o los piojos de mi niño. Claro, no le... Dentro de qué incluyes los vertebrados, incluyes a partir de peces sarcoptericios y actinoptericios. A todos los que sean vertebrados. O a todos los que tienen notocorda. A todos los que tienen notocorda. Sí, vertebrados. Sí, a todos los vertebrados. O sea, aquí tenemos, por un lado, la línea de la evolución. Los animales, la vida nace en las aguas, primero unicelulares, luego pluricelulares. Sabemos todos, bueno, todos no tienen obligación de saber biología, pero vamos, células, lo diré, eucariotas, eucelomados, etcétera. Bueno, pues la vida llega un momento que se abren dos ramas. Una son los animales vertebrados y otros a los que tienen el esqueleto por fuera, que son los invertebrados. Y dentro de los invertebrados habrá moluscos, artrópodos, pero esos ya son invertebrados. Bueno, pues todos los de la rama de los vertebrados quedan amparados como posibles fruto de maltrato por el Código Penal. Está tramitándose ahora. Entonces, un ratón de laboratorio que alguien, un investigador, por ejemplo, Sí. pero algo que esté experimentando con el ratón, Pues harán sus excepciones. sería... No, esto va... Están exentos. Esto va dedicado exclusivamente a los cazadores, a la caza deportiva. Se quieren cargar la caza, ni más ni menos. Entonces, como no pueden ponerlo así en la ley, animales silvestres, porque no se podría hacer aprovechamiento de nada, entonces hablan de animales vertebrados. Entonces tenemos tres cosas. Por un lado, la modificación del Código Civil en el verano, que ya nos la colaron, animales, además, vean ustedes quiénes votaron. O quienes se abstuvieron y quienes votaron en contra. Porque todo esto se soluciona sabiendo votar. Cada 4 años. Vamos a entrar en las últimas dos preguntas, dada la hora que es. ¿Se nos ha ido ya? Llevamos una hora y pico. Si hay más gente interesada... Una pregunta, Alex. Bueno. Al hilo de lo que dices ahora de la gente lo que vota y tal, esta gente que siempre está con las mascotas, con su perrito y lo ama más que a nadie y todo esto, ¿esta gente sabe lo que vota realmente o...? Sí, te lo digo, bueno, seguramente que me vas a responder, no me vas a responder. No, pero mucha gente de esa es que es la que luego se va a quedar sin la mascota, ¿no? Porque con la ley esta... Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto que estamos hablando aquí hoy no lo saca ningún medio. Solo 7NN. No lo saca ningún otro medio. ¿Vale? Entonces la gente no sabe. A ver, a ti te ponen un papel delante y te dicen, ¿firma usted por el maltrato animal? Y tú firmas. Y yo, y todo el mundo firma, con los ojos cerrados. ¿Quién va a estar a favor del maltrato animal? Nadie. Ya, pero hay que leer la letra. Amigo, claro, ahí está. Pues esta letra pequeña no se da en ningún medio de comunicación generalista. Entonces la gente cree que vota. Esto es una ley del PSOE, con Podemos. Pero venía en el acuerdo de gobierno. No me voy a meter en lo que es la política estricta, pero bueno, ahí hubo una traición de un partido que dijo que no iba a hacer unas cosas y al día siguiente hizo todo lo contrario y traicionó a sus votantes. Y para mantenerse en el poder tuvo que aceptar las exigencias del otro partido que le mantiene en el poder. Y esas exigencias, entre esas exigencias estaba esta ley. Pero nadie se percató de eso. Porque como es el tema de los animalitos, una cosa que no vende, imagínense que yo salgo ahora en una cadena generalista hablando de animalitos. No, hombre, está la guerra de Ucrania, lo que vende. Y antes está el virus, y antes están muchas cosas, lo de los animalitos. Esto es una cosa menor, ¿a quién le preocupa? Y por la puerta de atrás te la van colando sin vaselina. Totalmente. Dentro de lo que has dicho del Código Penal sobre los invertebrados, ¿dónde se incluirían los cefalópodos como los pulpos, los caballos? Invertebrado. Ya, pero son sujetos de sensibilidad. Sí. De hecho, el año pasado, no hace ni un año, la London School of Economics sacó un estudio diciendo que sepias, calamares y pulpos eran seres muy inteligentes y que no se debían de pescar ni comer. Pobreza. Te quería preguntar dos cosas. Dime. Una... Oye, ha volado el tiempo. ¿En qué momento una cosa de las que estás hablando, del veganismo, del vegetarianismo, este tipo de cosas que era defendido por grupos minoritarios, por gente que llamaban a la risa, ¿en qué momento, qué produce que eso llegue a ser ley?
¿Qué ha pasado en la sociedad para que eso llegue a ser ley, lo que era una cosa minoritaria y que llamaba a la risa? Una tendencia social. Una tendencia social. Es decir, los medios todos los días te están hablando de una cosa o de la otra y tú al final eres bombardeado. A ver, si es que Goebbels lo dejó muy claro en su decálogo de la publicidad, que se sigue haciendo a día de hoy. Repite una mentira 1000 veces, creo que es el punto sexto. Repite la mentira, no lo dice así, ¿no? Hay que incidir en el tema desde diferentes ángulos, mañana, tarde y noche, así es como lo dice él, ¿no? Repite una mentira 1000 veces que se acabará convirtiendo en verdad. La gente, señores, la gente hoy en día, tú sales a la calle y le preguntas si los animales tienen derechos y te dice que sí, que tienen derechos. Por decir algo tan simple, los animales no pueden tener derechos simplemente porque no tienen obligaciones, pero es que además no pueden hacer expandir, o sea, un tiburón no le puede decir a los demás tiburones que viven con él en el océano que cumpla esos derechos que él se ha inventado, ni ese tiburón se puede encargar de vigilar para que se cumplan esas obligaciones. No puede, o sea, es impensable. Lo que el ser humano tiene es una obligación para con el resto de tripulantes de esta nave de agua y roca, que es el planeta Tierra, para usar o hacer uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, animales o vegetales, y no maltratarlos. Pero es una cuestión del ser humano hacia el resto de animales, porque estamos en la cúspide de la pirámide ecológica, de la cadena trófica. Por algo tan sencillo, ellos quieren negar, o sea, no me ha dado tiempo, es que necesito mucho tiempo para hablar de esto. Hay ecologistas, veganos y animalistas. Los ecologistas son señores dedicados a la política, hablo de los profesionales, de los activistas, porque cada uno se siente ecologista en su fuero interno, ¿no? Cada uno queremos conservar la naturaleza, pero en realidad lo que somos es conservacionistas. El ecólogo es un doctor en ecología, universitario, que ha hecho sus estudios y en fin, se dedica a conservar las cadenas tróficas para que el planeta siga estando como lo hereden nuestros hijos, igual que lo tenemos, ¿no? Bien, eso es un ecólogo. El ecologista es un activista político que puede no tener ni estudios. Simplemente se aprovecha de un discurso de defensa de la naturaleza para cobrar dinero público. Él vive del dinero público. Pero de alguna manera puede o no puede tener estudios, pero sabe un poco el terreno que pisa. Algo conoce. ¿Bien? Porque la ecología nace del campo. Pero el veganismo y el animalismo son movimientos basados en factores filosóficos y jurídicos emanados de las ciudades, no del campo. Entonces, el vegano es un señor o una señora, más señoras que señores, que todo el día está evangelizando al prójimo para que se convierta al veganismo. De hecho, si un vegano está más de 10 minutos sin decir que es vegano, le estallan las carótidas, le explotan. Es así. Y el animalista es el que blanquea al otro, porque el otro no vende bien. Porque si te dicen es que en Navidad no vas a poder comerte unos langostinos o un cochinillo, la cosa ya se sale de madre, ¿no? O en el bar tu jamoncito de jabugo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no vende bien. Estamos hablando de no llega a un 1,5% de la población mundial, los veganos. O sea, es una minoría que intenta imponer sus credos a la inmensa mayoría. Bien, entonces, como eso no vende bien, tienen al animalista que le blanquea al otro el discurso, porque los animalistas son veganos también. Y entonces, ¿qué hace el otro? No habla de veganismo, lo tiene prohibido. Habla de maltrato animal. Y eso sí vende. El gatito, el perrito, el cachorrito de oso polar, ojos grandes, pelito, achuchable, ese sí vende. Entonces, por ahí empiezan a colártela, ¿no? Y luego ya hablaremos de lo demás, que eso a largo plazo también van convenciendo a la gente. Entonces tenemos 3 tipos, el ecologista, el vegano y el animalista. El acrónimo es EVA, eco, veggie, vegano, animalista. Había una chica que querías preguntar algo. Yo solo te quería hacer referencia porque me estaba pareciendo curioso, y es que yo creo que el foco de todo viene de que en la población general hay un desconocimiento
general, pero es que con tener un poco de dedo de frente te están vendiendo una política, yo que sé, agraria, ambiental, y tú nada, hace falta que sepas mucho, pero con que vayas al campo y veas a la mayoría de encinas o del campo español abandonado, yo creo que se te debería encender un poquito la chispa. O ya puedes hacer aquí como en Madrid, de, bueno, las cotorras, especie invasiva, pues lo ponemos como autóctonas y lo solucionas así, ¿no? Cuando se manifiestan los del rural, que se llevan 2 manifestaciones y ahora el 20 de marzo hay una tercera, lo sacan en los telediarios y la gente lo ve como algo exótico. Se manifiestan por el abandono, la España vaciada, el precio del gasoil, de las semillas, del no sé qué, del precio de la leche, esto les suena exótico, como si no fuera con ellos, como si el campo no alimentara a la ciudad, ¿no? O sea, como algo muy lejano. Así funciona. La ignorancia mata. Y los que organizan estos movimientos y manejan los hilos, que están muy bien subvencionados y tienen su agenda ideológica y que están todos encuadrados en la Agenda 2030, en la Agenda España 2050, ¿verdad? Bueno, esos no tienen problemas de ningún tipo, porque al final el que va a pagar es el ciudadano. Todo. El que le prohíban viajar en avión, el que le prohíban tener su coche diésel, en fin, todas las barbaridades por haber, el kilovatio hora 300 euros, ¿no? En fin, no, a 300 no, a 400 ya, o sea, una cosa que va todo junto, o sea, yo hablo de lo mío, que son los animales, que es a lo que yo me dedico a defender, pero yo soy evidentemente la piedra en el zapato, bueno, más que la piedra en el zapato, soy en fin, el enemigo público número 1 de ecologistas, veganos y animalistas. Me tienen vetado en la mayoría de canales de televisión, precisamente, porque cuando yo hablo sube el pan. El ciudadano no tiene acceso a esta información. No, y además siempre te dan el toque sentimental. Hombre, pero es que el maltrato animal, que no estamos hablando de maltrato animal, no me venga usted con el maltrato animal. Y siempre te hacen la comparación, es que los esclavos del sur de Estados Unidos en el siglo XVIII, pero ¿me vas a comparar tú los animales con los seres humanos? Ya, pero es que ese es el nivel del debate. Y claro, contra eso, ya si se te ponen así, hombre, es que será mejor. Ahora, con lo de la carne, ¿saben ustedes que hay o bien carne vegetal, que la están fabricando ya, hamburguesas de puré de guisantes, de soja, de no sé qué, o directamente carne sintética cultivada en laboratorio, que todavía sale carísima, hamburguesas nada más, ¿eh? Sí, ahora también han aprobado el grillo, han aprobado el gusano de la harina. Sí, nos está quedando un occidente precioso. Porque estas cosas siempre pasan en nuestra vieja Europa, en Occidente. Esto no, porque claro, allí el mensaje no cuela. Solamente, ¿cómo es que decía? Tiempos difíciles hacen hombres duros. Los hombres duros hacen tiempos bonachones, los tiempos bonachones hacen personas blandas, ¿no? Y las personas blandas pues crean tiempos difíciles. Pues en esa dinámica estamos. Ahora mismo estamos en bonanza. Quizá desde la Guerra Mundial desde la Segunda Guerra Mundial nos hacía falta un revulsivo. No sé si va a ser ahora o cuándo, pero es una sociedad débil la nuestra, decadente, absolutamente decadente. Pues con estas palabras lo dejamos, solemos terminar a las 8:30. Sé que os gustaría más preguntas, pero esta es la hora que terminamos. Muchísimas gracias por haber venido.